Y a partir de ahora nos hacemos muchas preguntas porque queremos saber más, queremos conocer más en profundidad acerca, ¿no?, de todo lo que veníamos hablando, del nuevo Papa, de su nombre, del origen. Bueno, y quien nos va a traer más información es Leo Farhat, que está con una periodista, colega, historiadora además, y quien nos puede brindar algunos detalles y conocimientos. ¿Es así, Leo? Así es, Nati. Bueno, estamos aquí junto a Julieta Gavirondo, es profesora de historia, como decís vos, es periodista y es además integrante de la Universidad Nacional de Rosario y tiene muchísimo más conocimiento que el que uno puede tener desde acá, porque pareciera como que todos nos acercamos a estas cuestiones cuando hay elección del nuevo Papa. Julieta, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, en realidad la Iglesia es una cuestión que está presente, ya seamos creyentes o no, porque es parte del ordenamiento de la vida social, ¿no? Pero bueno, eventos históricos como esta cuestión y más también un poquito ayudado por internet, la globalización y demás, hacen como que la gente se sienta un poco más interesada en saber, en conocer y demás. Bueno, ¿por qué León XIV? Creo que va a ser interesante cuando se lo pregunten a él. También hay que ver cuáles son las primeras entrevistas que da. Pero bueno, como sabemos en el ámbito de la Iglesia y en relación a la elección de los papas, hay un significado detrás de los nombres que eligen llevar a partir de ese momento. Y bueno, como la primera referencia que tenemos es León XIII, a fines del siglo XIX. Y allí, digamos, podemos mencionar la encíclica Rerum Novarum, que la escribió, la dictó este Papa. Las encíclicas son documentos que emite la Iglesia para sentar posturas sobre determinadas cuestiones. El Papa Francisco escribió varias encíclicas que también se han debatido, discutido y demás. Bueno, esta encíclica sienta las bases de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia tiene que decir sobre la cuestión social, sobre los problemas sociales que afectan sobre todo al mundo del trabajo. Entonces, bueno, esta encíclica sienta esas bases en favor y en defensa de los derechos de los trabajadores, de la posibilidad de agruparse, del respeto de los derechos que se reclamaban en ese momento y demás. Y a partir de ese momento, bueno, la Iglesia va actualizando, por así decirlo, esa doctrina, esa base que fue sentada a partir de este Papa. Las escucha, Julieta. Julieta, Natalia y todo el equipo del Noti de la Gente te saludan. Bueno, saber cuáles son los principales desafíos que va a tener que afrontar León XIV en su papado. Hola, buenas tardes a todos ahí. Hay que ver, digamos, cómo se posicionan, ¿no?, al interior de la Iglesia, los actores, los grupos. Recordemos que la Iglesia no es una institución monolítica, sino que dentro de ella juegan muchas tensiones por hegemonizar lo que es católico. Hay que ver cómo este Papa se posiciona en favor de los sectores un tanto más o rupturistas o también que seguían la línea reformadora en algunas cuestiones de Francisco, y aquellos sectores que se ubican del ala más conservadora. Hay que ver cómo él distribuye ese juego y a su vez también cómo se sigue posicionando la Iglesia para el afuera, por así decirlo, porque recordemos que una de las cuestiones de Francisco fue que la volvió a colocar, y mucho en su figura también, como un actor válido para discutir determinadas cuestiones, sobre todo en una época donde están aflorando nuevas derechas y demás. Pudimos ver que tenía, por lo poco que conocemos, ¿no?, hasta el momento, tiene un perfil parecido a Francisco en cuanto al pedido por la paz y a favor de los pobres, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres dentro de la Iglesia, los homosexuales, el aborto? ¿Conocés cuál es la línea de pensamiento de este nuevo Papa? Bueno, en ese sentido hay que mencionar que el papel de Francisco fue más tendiente a colocar mujeres en posiciones de poder, en establecer el diálogo y demás, pero no hubo cambios rupturistas totalmente con algunas cuestiones, que son los que demandan determinados sectores, por ejemplo, que la mujer acceda al sacerdocio y demás. Claro. Yo entiendo que la postura de este nuevo Papa va en ese camino, y
por las redes empezaron como a circular, ¿no? ¿Qué opina de tal cosa y demás? Hay que ver ahora como Papa cómo integra, ¿no? Esas opiniones y demás. Hubo algunos matices en Francisco antes de ser Papa y después. Pero como bien vos decías, yo creo que en algunas cuestiones está un poquito más clara qué camino puede llegar a tomar, por ejemplo esto que te digo yo, la doctrina social de la Iglesia y las actualizaciones que había hecho Francisco en relación al cuidado del medio ambiente, la casa común, los migrantes, que son dos temas que sí él venía trabajando. Sí. Y creo que la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer con estas otras demandas que están a ir circulando y qué camino también va a adoptar en torno a la participación en decisiones de la Iglesia, de los laicos y de las mujeres? Y sí, muchas preguntas surgen, sí, ¿no? A partir de ahora. También más allá de cuál sea su doctrina, después, bueno, cómo trata de también aplicarlo, ¿no? Porque la Iglesia es fuerte y creo que hay que ser disruptivo de a poquito, porque no se puede tampoco romper estructuras tan cerradas durante tanto tiempo. Pero bueno, ¿lo ves como positivo que haya estado viviendo en Perú tantos años, que conozca tanto nuestra realidad latinoamericana? Yo creo que le da un plus, creo que tiene como dos cuestiones que son, por una parte, bueno, antes hablaban de la orden, ¿no? de San Agustín. Bueno, ellos, una de las funciones que tienen, o carisma dentro de la Iglesia, los grupos tienen como distintas tareas en los que se sienten fuertes. Ellos, bueno, es la misión, y él como misionero estuvo muchos años en Perú propiamente dicho. Entonces yo creo que ahí tiene ese plus de establecer relaciones, diálogo con distintas poblaciones, distintas comunidades, el trabajo pastoral, que por ahí Bergoglio lo tenía en poblaciones vulnerables de Buenos Aires. Y a su vez también recordemos que los últimos años estuvo trabajando en el Vaticano, por así decirlo, en lo que sería el elemento que, junto con Francisco, elegía a los cardenales. Entonces creo que ahí tiene esa pata de más política, por así decirlo, de gestión, de conocer la curia romana, que es el organismo que gobierna junto con el Papa. Entonces, bueno, creo que ahí tiene esta doble pata para trabajar. Y hay que ver después cuál es su impronta, no tan en lo doctrinal, pero también en las formas, ¿no? Del mensaje y demás. Es como medio difícil, ¿no? Comparar con Francisco. Bueno, creo que llega en un momento donde están las tensiones que Francisco tuvo que hacer frente a la Iglesia. Bueno, eran unas que siguen muchas existiendo, y bueno, también la llegada de Francisco desató, ¿no? Divisiones, o que se hicieron más presentes para el afuera dentro de la Iglesia, y bueno, hay que ver cómo negocia diplomáticamente esas divisiones. Así es. Bueno, sabemos también, Julieta, que la misa de entronización se va a realizar el 18 de mayo. No estuve viendo las últimas fechas y horas de la misa y demás, pero sí, es también, ahí quiero mencionar otra cosita que también la escuché que estaban hablando anteriormente, ¿no? Este juego, ¿no? Que hace la Iglesia entre lo poquito que puede ir rompiendo, ¿no? Y la tradición. Bueno, ahí tenemos otro elemento de esto, de la tradición, ¿no? Y que es otro de los elementos por lo cual la Iglesia se ha sabido mantener durante tantos años. Claro. Creo que es también interesante ver cuáles son los gestos que siguen en los próximos días en relación a eso. Claro. No solamente la ropa y demás, sino, bueno, qué lugar se le da a esas cuestiones tradicionales de la Iglesia. Sí. Y creo que la misa, estos episodios, estas escenificaciones que se realizan, es un buen elemento también para mirar. Tal cual. Es. Bueno, Leo, volveremos a preguntarle a Julieta, ya que tanto sabe al respecto, porque bueno, está recién asumido el Papa, así que tanto no podemos conocer. Y uno quiere saber cada vez más. Hay que ver el trabajo de campo también, ¿no? Sí, hay que ver, yo creo que es interesante ver hacia qué lado quiere jugar primero, digamos, cuáles van a ser las primeras visitas, a quiénes va a recibir y demás, que son por ahí decisiones, y que entiendo que él debe estar atento a que vamos a estar atentos sobre eso. Así que creo que ahí va a ser excesivamente pensado. Un gusto, Julieta, gracias. Un placer escucharte. Gracias, Leo, también. Hasta luego.